Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a un seminario más de SEDISA en torno al tema de los datos y sobre todo una acción más que ponemos en marcha del Observatorio SEDISA de la Gestión Sanitaria Basada en Valor. Todos conocemos el significado de la palabra valor, sus distintas acepciones y que eso evidentemente es muy distinto según lo veamos gestores, clínicos, pacientes, plataformas y asociaciones de pacientes. Desde la administración sanitaria, la macro o microgestión tiene visiones distintas de valor que poco tiene que ver con el precio, pero si para algo necesitamos realmente el formar medidas, el expandir buenas prácticas y el compartir determinadas instancias entre unos hospitales o centros hospitalarios o unas comunidades autónomas a otras, es contando con datos de fiabilidad, con datos recogidos, datos explotados, datos con una fiabilidad bien conservados y evidentemente respondiendo a las problemáticas actuales que tenemos en la ciencia moderna. El tema de la ciberseguridad en los hospitales, el acceso a datos clínicos, ha sido una constante preocupación en nuestro medio sanitario, también en otros países europeos, en el último lustro, y supone un reto añadido. Pero si realmente queremos cambiar hacia un sistema aplicado de medicina basada en valor, necesitamos hacerlo con datos constantes, datos fiables y que tengan, igual que una estabilidad diagnóstica, que sean datos que nos sirvan para adoptar medidas y, sobre todo, para tomar decisiones en cuanto a distribución de recursos y presupuestos. Muchas veces pecamos de un cortoplacismo en el sistema sanitario, probablemente porque no tenemos datos proyectivos, análisis matemáticos suficientes para aplicar una buena contabilidad financiera y poner los medios para los nuevos desafíos existenciales. Tampoco muchas veces para hacer una predicción con un valor predictivo positivo necesario de determinadas patologías y, ante todo, lo que queremos, que es un hecho fundamental en el observatorio, que es poner en valor buenas prácticas, medidas publicadas y compartidas para que puedan ponerse en práctica en hospital vecinos, ¿no? En el pilar de resultados que tengo el honor de coordinar es lo que estamos intentando con distintos estudios en distintas patologías, en especialidades tan diferentes como reumatología, urología, oncología, a veces participando en estudios multicéntricos en los que hay 10 o 12 hospitales de 5 o 6 comunidades autónomas distintas intentando encontrar pues, medidas que primero tengan un impacto positivo en los resultados en salud obtenidos y que además nos permitan una adecuada recogida de datos para hacer una traslación de dicha práctica al mismo centro, pero también a otros centros. Y cuando hablamos de práctica clínica y cuando hablamos de datos, es justamente cuando podremos confiar en los criterios numéricos para aplicar la eficacia y la eficiencia. Creo sinceramente que el programa de hoy en este encuentro online tiene su lógica, ¿no? Cuando hablamos de datos y de cuestiones tan dependientes de sistemas de información, contemplamos una serie de panelistas que nos van a aportar visiones muy multidisciplinares y de una experiencia absolutamente clave para darnos las claves, ¿no? Primero me gustaría, lógicamente, hablar de los datos en el uso racional del medicamento. Sabemos que los servicios de farmacia hospitalaria y el gasto farmacéutico o inversión en salud debido a la incorporación de innovación farmacéutica es un reto fundamental y ahora más que nunca, desde la llegada de los biológicos y biosimilares probablemente más. Para ello contaremos con doña Montserrat Gasol, que es la jefa de división del uso racional del medicamento del CatSalut, que nos hablará de la eficacia y la eficiencia a través de la práctica clínica diaria. Luego, creo que la pata fundamental que era imprescindible invitar como panelistas a los pacientes, ¿no? Que las plataformas y las organizaciones de pacientes dieran su voz acerca de por qué es importante un uso racional y adecuado de los datos, que lógicamente son los beneficiarios de dicho proceso. Para ello contaremos con don Pedro Carrascal, que hablará de los PROMs, de los Patient Reported Outcomes, hablando de la calidad de vida en la historia clínica digital y cómo muchas veces solo se recogen criterios que aportan valor según gestores y clínicos, pero no aquello que es realmente importante para los pacientes, que muchas veces es recuperar un proyecto de vida, aportar funcionalidad y lograr, bueno, algo más que la mejoría de unos indicadores o marcadores biológicos de su salud. Posteriormente hablaremos sobre algo tan importante como los datos en vida real para la toma de decisiones, algo importantísimo para tomar decisiones a medio y largo plazo y en la macrogestión. Para ello contamos con don Carlos Martín, que es vocal asesor de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Y por último, para cerrar el concurso de panelistas antes del debate, contaremos con mi compañero Conrado Domínguez, miembro de la Junta Directiva de SEDISA, gerente del Sistema Canario de Salud y responsable del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial de SEDISA, hablando de la gobernanza y del acceso compartido a los datos. Pensamos que la duración estimada estará en torno a 1 hora y 5 minutos, lo que acabo de comentar, y posteriormente habrá un debate antes de la finalización del encuentro.
Pues sin más, porque mi labor en este panel era simplemente presentar a tan excelentes compañeros de viaje, pues comenzamos y cedo la palabra a Montserrat Gasol para hablar de la eficacia y la eficiencia a través de la práctica clínica diaria desde su experiencia en el CatSalut. Muchísimas gracias, moltes gràcies. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar de, de esta sesión organizada por SEDISA. Voy a compartir la pantalla y espero que me salga bien. A ver. ¿Se ve correctamente? ¿Sí? Perfecto. Pues en estos 15 minutos voy a intentar resumir un poco cómo usamos los datos en el CatSalut para gestionar, para conocer el valor de las intervenciones que realizamos y generar eficiencia. Empiezo con un dato llamativo, 494.587. Esto no nos sugiere nada, pero bueno, simplemente es un dato muy grande y significan los tratamientos que tenemos actualmente registrados de medicación hospitalaria en el CatSalut. Nosotros empezamos a medir resultados en salud ya hace muchos años y ahora os pondré un poco de retrospectiva, pero básicamente con esta idea, ¿no? De ver el gasto farmacéutico como una inversión en salud, es decir, saber qué resultados en salud estábamos obteniendo de las inversiones que realizábamos. Esa es un poco la diapositiva que comentaba antes, de dónde venimos y qué es lo que hemos estado haciendo. Hemos avanzado mucho en la parte de MHDA, que llamamos en Cataluña, ¿no? La medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria, en la que a partir de 2011, ya vinculado al programa de armonización en Cataluña de evaluación de nuevos medicamentos, se desarrolló un registro. Primero se pilotó de 2008 a 2011 un registro para la medicación hospitalaria. A partir del 2014, este registro se vinculó a la factura. La facturación por parte de los centros tenían que, para poder facturarnos el medicamento al CatSalut, tenían que tener el registro cumplimentado. Y posteriormente se ha ido pues, desarrollando e implementando. Básicamente, ¿no? Aquí señalo la parte del RPT, pero también a partir de disponer de este registro que tenía una base muy clínica y de recoger la efectividad de los tratamientos, fuimos capaces de empezar a realizar algunos esquemas de pago por resultados pilotos en algunos centros que posteriormente empezó en 2012 o por ahí y que posteriormente pudimos hacer ya sistémicos para toda Cataluña y que posteriormente con las resoluciones de financiación también con esquemas de pago por resultados a nivel estatal pues nos siguen ayudando para poder gestionar esta visión más clínica y de efectividad. El objetivo del registro básicamente era obtener información sistemática sobre la utilización y los resultados de los medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria en práctica clínica y mejorar su gestión. He comentado inicialmente, ¿no? Y yo creo que el registro empezó con una idea muy clínica y de efectividad, pero ha ido evolucionando porque nos da mucho ámbito para la gestión y que realmente ahora no nos lo imaginamos, no nos imaginamos gestionando la farmacia sin él. Un poco de números. Hay actualmente alrededor de unos 3.500 facultativos que están registrando aproximadamente, ¿no? Como el primer dato que os he dado, pues unos 500.000 tratamientos que han sido registrados en esta plataforma. 225.000 pacientes distintos, unos 1.000 códigos de tratamiento distintos, es decir, indicaciones, unos 200 fármacos y más de 1.300 variables diferentes. En este gráfico podemos ver también el evolutivo del registro de datos en RPT. Veis que en 2000 empezó
en 2005, pero bueno, en 2008 empezó como pilotos. A partir del 2014, donde os había comentado, creo que no podéis ver mi cursor, pero en 2014 es donde aparece la escala mayor de nuevos registros, que fue el momento en que se vinculó a la facturación. La vinculación a facturación tiene sus pros y sus contras, pero bueno, en ese momento sirvió para que realmente ah, tuviéramos estos registros y ya podéis ver que ya no se paró, ¿no? Algunas características, básicamente cubre a todo el sistema público. Sabéis que Cataluña es multiproveedor y es verdad que cada centro, cada proveedor tiene que adaptar, tiene plataformas intermedias con las que nos envían los ficheros a nivel central. Ya hemos comentado, se vincula a la facturación de este tipo de medicamento desde el 2014 y tenemos datos del paciente, de la indicación y datos de seguimiento. Las variables que se incluyen en este registro vienen definidas durante el proceso de armonización, con lo cual también ¿no? Son variables que realmente en principio se usan en la práctica clínica, puesto que los expertos y los comités así lo informan. La estructura del registro es la que veis a continuación. Tiene como un nivel de tratamiento en la que tenemos datos básicos del paciente, del tratamiento, es decir, de medicamento y la indicación, la fecha de inicio, etc. En el nivel inicio es donde se incluyen las variables requeridas para indicar el tratamiento. Aquí es donde vamos a comprobar nosotros que se están cumpliendo los criterios que el programa de armonización haya indicado. Y después, posteriormente, está otro nivel, que es el nivel de seguimiento, donde están las variables de seguimiento de los tratamientos y donde, dependiendo del nivel de profundidad de la información que solicitamos, también se puede colgar documentación. En Cataluña, para quien no lo conozca, el programa de armonización de medicamentos hospitalarios tiene 3 categorías, que son la de criterios clínicos, la de autorización individualizada y el uso excepcional. ¿Qué incorporamos en el registro? En el registro se incluyen los medicamentos que tienen precio, ¿no? Que se han incorporado en el catálogo, pero que aún no se han armonizado, que les llamamos pendientes de evaluación o uso provisional. Y aquí solamente, que sería la primera fila, solamente recogemos el diagnóstico y la indicación. Y aunque parece poco, a día de hoy, con todos los fármacos multiindicación que se están autorizando, tener este tipo de información desagregada por indicación para nosotros es importantísimo y lo utilizamos muchísimo. En la segunda fila vemos medicamentos con criterios clínicos. Esto quiere decir que ya han sido evaluados por el programa de armonización y se ha considerado que tienen unos criterios determinados y se registran unas variables. Y los medicamentos de autorización individualizada se registra, hay un registro mucho más exhaustivo en el que también se pueden colgar documentos. Aquí hay grupos de expertos que evalúan caso a caso y autorizan caso a caso los tratamientos. Y finalmente, medicamentos de uso excepcional, que como dice el nombre, se utilizan excepcionalmente y que de manera rutinaria pues no se pide variables. He enfocado un poco la presentación, ¿no? Centrándome en qué aplicabilidades hemos encontrado en el registro y los resultados en salud. La primera y ¿no? más evidente es la de resultados en salud, ¿no? Los informes de utilización y resultados. El seguimiento de accesos especiales, como puede ser un esquema de pago por resultados. El seguimiento de la prestación e indicadores de calidad. Los informes de utilización y resultados, ¿para qué nos sirven? Para compartir, para retornar, ¿no? Para dar transparencia y poder hacer benchmarking con todos los centros y también a profesionales y ciudadanía. Pero la parte más grande es esta segunda parte, ¿no? Que llamamos más de fármaco EPI,
en el que podemos analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones, valorar también acciones para mejorar la implementación y sobre todo este análisis de resultados en salud, de valorar la efectividad de los tratamientos y su seguridad en práctica clínica real. También nos sirve como para valorar el cumplimiento de las expectativas en comparación con los resultados de los ensayos clínicos, ¿no? ¿Qué prometían y qué estamos obteniendo? También, obviamente, pues, cuál es el gasto farmacéutico o inversión que estamos haciendo en una patología o condición concreta, ¿no? Que a veces pues, no sabemos. ¿Cuánto nos gastamos en pulmón, no? Pues con estas herramientas lo podemos tener. Análisis de las indicaciones en las que se usan los medicamentos, pero también lo utilizamos, ¿no?, para calcular impactos presupuestarios en base a escenarios que son reales porque tenemos esos datos. Y también analizar cómo se incorpora la innovación y realizar modelizaciones farmacoeconómicas y proyecciones a futuro. Todo esto nos dan los datos de vida real. La parte no, que es como más que nosotros estamos muy orgullosos de ello y que podemos dar este retorno a profesionales es el de análisis de la efectividad y el cumplimiento de las expectativas evaluadas. Los informes de resultados simplemente, bueno, se estructuran de la siguiente manera: antecedentes, metodología, resultados principales en los cuales podemos desgranar cuál es la población tratada y evaluable, si se han adherido o no los criterios de armonización, cuál es el resultado principal de efectividad, cuánto duran los tratamientos en práctica clínica real y cuáles han sido los motivos de discontinuación, lo cual también nos da muchísima información, y finalmente los costes. Y otro apartado es la comparación con los ensayos clínicos. Todos estos informes están colgados en la web. Tenemos unos 25 informes de medicamentos en hospitalarios diferentes. Algunos se repiten cada 2 años y se van realizando actualizaciones. Y no lo he comentado, pero también es mucho más costoso porque no tenemos un registro como el que os he estado explicando, pero también intentamos hacer informes en receta nos cuesta bastante más porque hay que vincular muchos más registros y bases de datos. También una iniciativa que quería resaltar de Cataluña es la Central de Resultados del Sistema Sanitario de Cataluña, del AQUAS, en la que podemos ver pues, mapas de tratamiento. Si vamos a atención hospitalaria, abajo os he dejado el link por si alguien quiere toquetear, pero básicamente hay unas pantallas en las que puedes filtrar y se obtienen este tipo de imagen que veis en pantalla. Aquí os he puesto el ejemplo del VIH. El VIH es una patología que llevamos siguiendo desde hace mucho tiempo. Los pacientes que tienen carga viral indetectable, y de hecho lo tenemos en indicadores, y podemos ver este evolutivo y cómo a nivel territorial en Cataluña tenemos a los pacientes indetectables, ¿no?, para poder ir en las líneas que nos marca ONU-SIDA en este sentido, por ejemplo. Otra de las aplicabilidades del registro sería todo el tema de los esquemas de pago por resultados. También nos ayuda con los acuerdos de riesgo compartido, que son más a nivel económico. Con esquemas de pago por resultados hay que tener dato clínico en vida real, con lo que este registro, ¿no?, nos ayuda muchísimo y ha sido un motor para que en Cataluña pudiéramos desarrollar los primeros pilotos que se realizaron en España. Os he puesto también un artículo que publicamos sobre los resultados de los esquemas que hubo en Cataluña. Pero además, y una novedad también, es no tan solo hacer este seguimiento, sino que al cabo de un tiempo, cuando ya han pasado 4 años desde un esquema de pago por resultados, por ejemplo, podemos reconvertirlo en un precio basado en valor, siempre acordado con las compañías farmacéuticas. Ya sabéis que son acuerdos entre las compañías y nosotros, con lo cual aquí estamos generando directamente eficiencias, ¿no? Estamos pagando los medicamentos por su valor en el esquema de pago por resultados con
con un punto de control pactado cada vez, pero después además podemos diferenciar valor según indicación y evolucionar también pues, a este pago por valor. Otras cuestiones de eficiencia que quizás no son tan evidentes es el seguimiento de la prestación. Poder realizar una evaluación y autorización individualizada de casos que no tan solo autoriza el inicio, sino que además, en base a resultados, se pueden autorizar o no las continuaciones, ¿no? Esta capacidad de tener los resultados de seguimiento y valorar si los pacientes deben seguir o no de forma más centralizada y con grupos de expertos, pues también es una forma de generar eficiencia y sobre todo pues, mucha gestión clínica. Por ejemplo, nos permite también limitar el uso de medicamentos en determinados centros de alta complejidad o gestionar todo el tema de los medicamentos en situaciones especiales. Y finalmente, los indicadores de calidad, que nosotros pues tenemos 3 justamente que se enfocan a resultados en salud y que promueven que se vaya disminuyendo la variabilidad entre centros, mejorar estos resultados en salud y que vamos viendo una mejora de resultados año a año y que por lo tanto estamos invirtiendo mejor ¿no? el dinero en estas patologías. Adecuación del cuarto punto, por ejemplo, es un indicador de proceso, no obstante, se basó en un informe de resultados en salud que habíamos realizado tanto en cáncer de colorectal como en pulmón. Y finalmente, ya para terminar, las líneas de futuro, tenemos que seguir avanzando en el análisis sistemático de resultados, consolidarlo, ampliarlo y reforzarlo. Integrar más esta parte de hospital y atención primaria y comunitaria, que quizás es la parte que llevamos un poco más floja. Mejorar los sistemas para que no sean registros, sino que vayan más hacia la captura y disminuir un poco la carga de trabajo, ¿no? De los profesionales que están registrando, también revisando las variables que sean estructuradas y que sean las mínimas. Y finalmente, y ya quizás, bueno, en la última mesa no Carlos nos dirá, pero en el caso concreto de Cataluña, pues tenemos que avanzar en utilizar esta información para la toma de decisiones. Y finalmente, ya para concluir, bueno, tenemos que simplificar, homogeneizar, conectar, capturar, seguir analizando, informar bien a los profesionales que nos informan de todos estos datos y gestionar con los datos. Muchas gracias. No sé si he ido muy rápido o me he pasado el tiempo. Si no, al final hay las preguntas, ¿no? No sé si Carlos nos oyes o... Bueno, Monse, como el siguiente soy yo, igual sigo yo y así avanzamos. Voy a compartir mi presentación. ¿Lo veis en pantalla completa ya? Yo lo veo como Ah, presentación. Ahora vale, sí. muy bien. Bueno, yo voy a hablar de calidad de vida en la historia clínica digital y el punto de vista de los pacientes. Y creo que viene muy bien tus últimas diapositivas, Monse, porque hablabas de retos y de siguientes pasos a hacer, y aquí yo lo voy a unir con la importancia también de que los pacientes se impliquen y colaboren también en la recogida de estos datos y en el sistema sanitario. Más que de calidad de vida, voy a hablar en realidad de que el paciente y de que la vida del paciente, ¿no? Aflore y sus necesidades y se integren, no solo la calidad de vida, sino todo lo que tiene que ver alrededor de la persona y de la cronicidad. Es el disclaimer.
Bueno, yo estoy representando a la plataforma de organizaciones de pacientes, a la POP, que es un paraguas de 36 organizaciones de patología, y nos dedicamos a hacer incidencia política en todas las cuestiones transversales que tienen que ver con la cronicidad y las asociaciones que representamos, que a su vez es una red de 1.800 organizaciones y, como veis, pues representamos a las principales organizaciones de pacientes y patologías en España. Os hablaba de centrar, ¿no? Cuando hablamos de calidad de vida en la historia clínica, es del concepto de pensar en la persona en el centro, pero realmente de esta forma y utilizando los datos y utilizando las escalas y la evidencia, sí que es posible. No solo sus datos, sino también el conocimiento y la experiencia de los pacientes. Aquí es donde decía que puede ser también un elemento importante en este sistema sanitario, pues sometido también a tensiones y donde el abordaje de la cronicidad implica una transformación, todos los retos y a la vez oportunidades que supone lo digital. Aquí sí que puede ser una oportunidad el implicar al paciente y el abordar a través de la personalización en la atención, ya que todos los pacientes pues, son diferentes y el hecho de individualizar y entender cuáles son las necesidades de cada uno, pues esto es diferente. Os decía que iba a intentar ir más allá de la calidad de vida y cuando hablamos de integrar la perspectiva del paciente, de recoger los datos y de poder ver el valor y los resultados del sistema sanitario, también estamos hablando del impacto que tiene la cronicidad en sus vidas y, por supuesto, también otros determinantes sociales de la salud que tanto se está hablando ahora de integrarlos dentro de la historia clínica. Hay otros elementos, ¿no? Alrededor de la vida de las personas que también están impactando en la salud y el que puedan estar integrados y recogidos es importante para poder también ser tenidos en cuenta y poder poner en marcha políticas y acciones para resolver o facilitar y mejorar la salud de las personas. Eh, no solo el hecho de que analicemos y recojamos estos datos es una oportunidad en sí misma para entregar más valor y para mejorar la atención que se da, sino que la participación activa también de los pacientes, os decía al principio que puede ser una oportunidad, ¿no? a tener en cuenta y incorporar esa perspectiva también en los servicios que recibe. Cuando hablamos de valor es importante que tengamos en cuenta que es difícil hablar del valor de algo cuando el destinatario final o el cliente pues no participa de la opinión y de esa perspectiva. Y esta colaboración de la que hablamos, bueno, puede tener muchos niveles, esta participación puede tener muchos niveles en lo que es a la hora de trabajar, desde simplemente informarle al paciente, como se hace a veces, consultarle, involucrarle, pero cuando se trabaja directamente con sus datos y su implicación, pues podemos construir modelos de atención muy diferentes y con unos resultados mucho más exitosos. Este es un poco también el enfoque de un proyecto. Os quería compartir a lo largo de la presentación varias iniciativas y varios ejemplos de cómo integrar la voz del paciente en la historia clínica en el sistema sanitario. El primero de ellos es el proyecto de Participación, que quizás algunas personas conocéis ya, que empezamos el año pasado en el modelo macro de políticas sanitarias y que este año estamos construyendo la herramienta y la metodología para hacerlo en el ámbito meso, en el ámbito hospitalario. Es un modelo de excelencia de cómo implicar al paciente en la participación del paciente en los diferentes procesos de una organización sanitaria y pensamos que bueno, esta metodología marca el camino en diferentes niveles de planificación, objetivos, en recursos, marca el camino para que después se puedan seguir dando pasos y se pueda ir integrando la voz del paciente en diferentes niveles. Hablamos, por ejemplo, de cómo está organizado, de si existen normativas, de si existe visibilidad o transparencia en cómo se estructura, si se tienen indicadores, por ejemplo. Este tipo de metodologías pensamos que en el futuro puede traer bueno, pues unos cambios importantes en la forma de abordar la perspectiva del paciente, no solo de organizaciones de pacientes, que también, sino del paciente individual y no de una forma general a veces o no de una forma muy micro, sino en diferentes procesos a la hora de determinar incluso futuros prompts, por ejemplo, o cómo abordar el hecho de cómo abordar el valor, por ejemplo, y cómo medir el impacto que tiene en la salud de las personas. A finales de año presentamos dentro del Observatorio de Atención al Paciente, que es bueno, todos los años hacemos un informe sobre el sistema sanitario
y en concreto fue de salud digital, y hablamos de la importancia de transformar el sistema sanitario y la salud digital, implementar nuevas acciones, hablando de esto que os estaba diciendo de calidad de vida o centrado en el paciente con una visión comunitaria en la que podamos recoger datos y tener una visión mucho más global de lo que es el paciente. Ha salido ya, pero por reforzarlo, el cambio, ¿no?, de actividad del sistema sanitario es algo ya, bueno, pues que quizás lo decimos mucho, pero quizás lo difícil es hacerlo, y por eso a partir de esta diapositiva empezaré a poner ejemplos prácticos de cómo pasar de la actividad al valor, o cómo pasar del enfoque del sistema sanitario clásico al que ya cada vez más se empieza a ver, y cada vez más esfuerzos como los que también nos estabas mostrando, Monse, en tu presentación actual. Más allá de los datos actuales y más allá de lo que seamos capaces de incorporar con los retos que supone los datos de los pacientes, de ser procesados y de ser incluidos en el sistema, vamos a asistir a una revolución en la recogida de datos, datos que todavía no existen, que los pacientes no disponen, pero cada vez más veremos plataformas como esta, que en concreto ha sido creada por una organización de pacientes, por Esclerosis Múltiple Euskadi, donde se facilita a los pacientes, en este caso de esclerosis múltiple, la posibilidad de autocompletar prompts, de recogerlos, de guardarlos y de compartirlos con su médico o con el sistema sanitario en el momento, o con el investigador que los necesitase en el momento que sean necesarios. La diferencia, y esto es un tema también de gobernanza, es que estos van siendo almacenados y son compartidos en el momento que el paciente considera, y son controlados y gestionados totalmente por el paciente. Por lo tanto, los puede ir acumulando y puede enviarlos a posteriori, y siempre va a tener acceso a lo que completó. A veces asistimos a prompts completados dentro, por ejemplo, de la investigación o de un ensayo clínico, que después pues, pasan a formar parte de la documentación del propio ensayo, pero que el paciente pierde el control también de esos prompts. Existen modelos de este tipo y cada vez más, incluso surgirán proveedores en el futuro, y con todo el espacio europeo de datos también lo veremos, en el que el paciente recibirá también un valor añadido por el uso de sus datos, pero para nosotros como pacientes es fundamental poder incluir estos datos también dentro de la historia clínica, ¿no? De cómo poder conectar no solo datos recogidos por el sistema, sino datos recogidos por el paciente, en este caso escalas validadas, totalmente bueno, utilizables, no son cuestiones subjetivas aleatorias, sino son escalas validadas, cómo poder ser recogidas en el propio sistema sanitario. Este es un modelo, por ejemplo, que a futuro también deberemos resolver, y que seguro que el poder utilizarlo va a resolver también todo lo que es incorporar la perspectiva del paciente y medir el valor. Quería compartiros también otro proyecto que es Datos por Salud, que habréis oído hablar de él, que es un ejercicio de recopilación de datos en los que recogemos datos anonimizados abiertos, los almacenamos, los analizamos y los mostramos en tablas dinámicas a través de Power BI, en el que mostramos la realidad de los pacientes en datos del sistema que el sistema no es capaz de analizar. Estamos viendo como muchos de los datos no son, pues a veces no tenemos la capacidad como sistema o como administración pública de analizarlos, y en el concreto hemos visto que por patologías, por ejemplo, bases de datos como la BDCAP, muestra la realidad de los pacientes, pero que a veces no se puede analizar. Entonces, desde los pacientes y las organizaciones de pacientes, en este caso basándonos en experiencias que había tenido la Asociación Española contra el Cáncer, Esclerosis Múltiple España, estamos tratando de extender el ejemplo y facilitar la tecnología a nuestras organizaciones para que se impliquen en la recopilación de datos públicos, anonimizados, abiertos, y que puedan analizarlos y que puedan darles una segunda vida y mostrar la realidad de las diferentes patologías comparadas, o de los diferentes indicadores del sistema sanitario desde una perspectiva de pacientes. Esto desde un punto de vista de incidencia política o de sensibilización es importante, pero también nos permite generar nuevas hipótesis de investigación e incluso nuevos abordajes en la práctica clínica. Es no inventar la rueda. Probablemente bueno, pues los hallazgos sean razonables, pero pensamos que es un buen ejercicio el que las organizaciones de pacientes y los propios pacientes empiecen a familiarizar con este tipo de cuestiones, porque estas organizaciones de primer nivel, de segundo nivel, en este caso las federaciones de las que os hablaba antes que integran la plataforma, están 36, a su vez tienen 1.800 organizaciones, como os decía, que sí es importante también que se impliquen a la hora de manejar los datos, de recopilarlos
y en la recogida de PROMs pensamos que en el futuro pueden tener un papel importante de colaboración con el paciente, con el sistema sanitario y tener programas específicos. Alguna forma de la que mostramos estas tablas dinámicas, en este caso es un pantallazo, no es interactivo, pero aquí se podría interactuar con cualquiera de estos datos, es, por ejemplo, los ensayos clínicos que están recogidos en el Registro Español de Ensayos Clínicos. Se pueden hacer consultas, pero no se pueden visibilizar datos que para nosotros son importantes, como cuántas personas han beneficiado, en qué tipos de ensayos, por diferentes autonomías, sobre qué enfermedades más o menos y bueno, pues cuál es la actividad que se está produciendo. Este es uno de los ejemplos. Otro podría ser pacientes atendidos en atención primaria por diferentes patologías y diferentes comunidades autónomas. Uno de los datos quizás más llamativos en este caso es la diferencia a la hora de recoger los datos y las tasas que vemos de diferencia entre comunidades autónomas, lo cual nos da unas pistas también de en qué comunidades autónomas la recogida de datos tiene una fiabilidad mayor que en otras, pero bueno, pues nos permite comparar a través de estos datos después otros que tienen que ver, por ejemplo, con renta, otros temas que tienen que ver con empleo basados en estos datos de atención. Y a partir de aquí sí que nos permite generar hipótesis de trabajo y hipótesis de análisis de la situación de las personas, pues, por ejemplo, comparando unas enfermedades con otras. En este caso estaba en el pantallazo pinchado VIH, pero podríamos ver la diferencia respecto a empleo y a renta, que tiene diferencias con otras patologías, y desagregarlo también por año, por edad, por sexo. Bueno, es otra forma de abordar a través de datos la realidad de los pacientes, que tratándose de una organización tan grande como la nuestra, cuando hablamos de pacientes, hablamos básicamente de los informes y los datos que recogemos de ellos y, por otro lado, de las oportunidades de que ellos mismos participen y hablamos más de participación casi que de representación. Este sería el último gráfico sobre el informe Scrónicos, que es el observatorio de percepción del sistema sanitario por parte del paciente crónico. Es similar a la encuesta de salud del Ministerio, pero centrada en paciente crónico, y que hemos hecho un ejercicio de volcar todos los informes que teníamos que se hacen cada 2 años en unas tablas dinámicas y que se puedan comparar y sacar conclusiones. Otra forma de abordar las necesidades de los pacientes. No me voy a extender mucho más, pero quería compartiros esta escala que se llama CROBI, de cronicidad, es el acrónimo de cronicidad y bienestar, que es el primer PROM hecho por los propios pacientes, por las organizaciones de pacientes, donde han participado muchas sociedades científicas, y es una escala validada que está pendiente de publicar en revista científica y de que comencemos a su implantación durante este año, pero en la cual recogemos diferentes esferas de la vida de la persona con enfermedad crónica y tratamos de medir más allá de la calidad de vida, que era el título de la presentación, o más allá de cuando se miden en PROMs de ansiedad o depresión o alteraciones cognitivas. Queremos ver de una forma general, no específicamente por patología, el impacto que tiene la cronicidad en las esferas psicológica, emocional, social y laboral, que era una de las cuestiones que no estaban abordadas. Este es un enfoque muy interesante para nosotros porque a través de los focus group y de la participación de los pacientes vimos cómo había cuestiones como estas que no quedaban recogidas por PROMs y por escalas previas, y la creación de esta escala y el trabajo en ella ha surgido de una identificación de necesidades no cubiertas precisamente por los propios pacientes, donde han participado también profesionales y investigadores. Es una escala que tenemos ahora mismo una opción de ser autocompletada por el propio paciente para ver el impacto que tiene la enfermedad en él, pero que también puede ser utilizado en la práctica clínica y en la labor investigadora por investigadores. Bueno, no me voy a extender mucho más. Da diferentes indicadores de puntuación por las diferentes esferas y genera un informe personalizado al paciente. Y no me extiendo más, lo dejo después para el debate, si os parece. Bueno, pues me toca a mí. Creo que no van a hacer ningún tipo de presentación, así que directamente empiezo a compartir. ¿Veis la pantalla? Todavía no, ¿no? Vale, creo que ahora sí ya se ve. Bueno, pues buenas tardes a todas.
Muchas gracias a Sedisa por invitarme a participar de esta interesantísima mesa. Yo la parte que voy a hablar, obviamente, es la parte más macro, después de haber escuchado a Monse con la parte de utilización de Cataluña y el aterrizaje también de Pedro en los PROM. Realmente yo me voy a centrar simplemente un poco en hablar conceptualmente, bueno, sobre esta frase de datos de vida real para la toma de decisiones. Básicamente, de lo que voy a hablar o lo que me gustaría destacar de los datos y la toma de decisiones es que hay 4 elementos que son fundamentales y yo creo que muchas veces no nos paramos a reflexionar en ellos y son los que van a guiar la utilización de datos para la toma de decisiones. Entonces, obviamente, en estos 4 elementos, el primero es el conjunto de decisiones. ¿Qué decisión es la que vamos a tomar? El segundo de ellos son los datos que disponemos. El tercero son lo que he denominado drivers. Y en cuarto lugar, los facilitadores para esta unión de datos y toma de decisiones. Entonces, en principio, cuando hablamos de datos para la toma de decisiones, lo primero que hay que analizar es qué decisiones vamos a tomar. Y yo creo que hay 4 tipos de decisiones que están influenciadas por la utilización de datos. En la introducción hablaba Carlos Moore un poco de la utilización de datos fiables, de datos en hospitales. Pedro ha hablado de datos proporcionados por el paciente mediante los PROs, las herramientas. Monse ha hablado del día a día, de cómo manejar estos datos. Claro, pues todo esto son distintos tipos de decisiones que se tienen que tomar. Entonces, todas ellas van a confluir en que van a necesitar datos, pero los datos que se necesitan para cada decisión son eminentemente distintos. En principio, cuando hablamos de la decisión clínica a nivel de regulación de EMA, los datos que se van a necesitar y los datos que se presentan por parte de las compañías, obviamente no son los mismos datos que si nos vamos a una decisión clínica, pero del tipo de evaluación. Es decir, cuando ya lo que queremos tomar es una decisión sobre la eficiencia del medicamento y obviamente el salto siguiente a la decisión de precio y financiación. Yo aquí también os he incluido algo que no se tiene en cuenta, porque obviamente todos estamos atentos, pero es la decisión de posicionamiento. Y es que es un tipo de dato distinto. Cuando hablamos de una decisión clínica de regulación, todo el mundo sabe que los datos que se necesitan básicamente tienen que responder a una pregunta en la que haya un balance entre riesgo y beneficio. Cuando ya saltamos a una decisión clínica en evaluación, los datos clínicos que necesitamos ya no basta solo con eso, sino que necesitamos datos que nos digan clínicamente cómo lo hace este medicamento en una situación mucho más cercana a la cama del paciente. Y cuando nos vamos a la decisión de precio y financiación, ya estamos hablando de datos, incluyendo pues, datos económicos o incluso otros efectos, otros prompts. Pero luego, entre medias, tenemos la decisión de posicionamiento. Y claro, la decisión de posicionamiento nos indica que la información que se procesa para una decisión de posicionamiento no solamente incluye aquella información clínica que provenga tanto de ensayos clínicos como de registros, ni tampoco solamente la parte de evaluación económica, precio, utilización de recursos, etcétera, sino que realmente lo que indica es que se necesita una información a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional que nos indique a ver cómo se posiciona. Y esa información realmente es una información que proviene del propio país o de la propia región. Mientras que en la evaluación clínica o los datos clínicos vivimos en una sociedad global y vienen de ensayos multicéntricos, incluso la decisión de precio y financiación, a veces los modelos farmacoeconómicos y la utilización de recursos también viene de otros países, la decisión de posicionamiento necesita datos muy locales. Y esto muchas veces dificulta, o la falta de estos datos dificulta que se puedan tomar decisiones importantes. Realmente esto yo creo que merece que el sistema también esté estructurado de esta manera. A día de hoy no lo está. Entonces, bueno, también es buena la oportunidad que tenemos ahora con la regulación HTA, que entrará en vigor el año que viene, para poder organizar también la estructura de la toma de decisiones de precio y reembolso de esta manera. Bien, el segundo punto es qué datos.
Claro, aquí obviamente si estamos hablando de decisiones a varios niveles, claro, los datos no son los mismos. Hablamos generalmente de datos post-launch evidence generation o post-license evidence generation. Son dos términos que hay veces que se mezclan porque se utiliza el mismo acrónimo, se utiliza PLEG, pero luego también tenemos unos pre-launch evidence generation, es decir, los datos, volvemos a lo de antes, aquellos datos que se van a utilizar para una toma de decisiones regulatoria o de inclusión en un sistema de salud son datos normalmente pre-lanzamiento, casi todos. Y realmente se pueden utilizar hasta donde se pueden utilizar. Sin embargo, luego tenemos los datos después del lanzamiento, después de tener la autorización de acceso, que realmente son los datos que van a soportar otro tipo de decisiones. Pues como mostraba Monse en los registros suyos del RPT, pues acuerdos de pago basado en resultados o, o algún tipo de acuerdo de entrada en el sistema, necesita unos datos posteriores. Entonces, claro, si se necesitan unos datos que se van a recoger para otro objetivo, el diseño tiene que ser distinto. ¿A dónde voy con todo esto? Pues con todo esto a lo que voy es que los datos que se van a recoger tienen que ver con el objetivo para el que se van a utilizar, y el objetivo que se van a utilizar tiene que estar perfectamente unido a la decisión que se quiere tomar. Tiene que ser un continuo. Igual que cuando metodológicamente, cuando nos enseñan o cuando enseñamos metodología de la investigación, decimos que tiene que haber un objetivo, una metodología que nos ayude a conseguir el objetivo, unos resultados que reflejen el objetivo y una discusión que nos haga discutir todo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos tener un objetivo, necesitamos saber qué decisión vamos a tomar y, por tanto, recoger los datos con el objetivo dirigido a la decisión. Por eso es muy importante, y lo veremos ahora en los facilitadores, que haya un contacto entre todos los stakeholders, entre los laboratorios, entre las regiones, entre el Ministerio de Sanidad y los pacientes y los clínicos, que es importante para que todos, entre todos, desarrollemos y tomemos las decisiones de la manera más ágil posible. En el apartado de los drivers, la tercera D que os ponía en la presentación, es la incertidumbre clínica y la incertidumbre financiera. Esto obviamente ya está pegado a la decisión más de precio y reembolso. ¿Por qué es importante la incertidumbre? Pues que obviamente se puede tomar una decisión, pero si hay presencia de incertidumbre, el decisor siempre va a estar más reticente a tomar una decisión definitiva, y esto va a conducir a tomar otro tipo de decisiones y tomar medidas o modelos de financiación diferentes. Lo que nos tiene que quedar muy claro es que la principal fuente de incertidumbre es siempre incertidumbre clínica. Esta es la que va a inducir una incertidumbre financiera. Hay veces que la incertidumbre clínica es reducida y también hay incertidumbre financiera, pero siempre que hay incertidumbre clínica se va a reflejar en una incertidumbre financiera. Y claro, en la toma de decisiones más macro en el ministerio y en la Comisión Interministerial de Precios, claro, esto es discutible. No se puede tomar una decisión sólida si existe mucha incertidumbre. Y ya introduciendo esta parte de los drivers, me voy a la parte de los facilitadores. ¿Qué es lo que va a hacer que todo este sistema de la toma de decisiones, los datos y las incertidumbres nos ayuden a tomar buenas decisiones? Pues bueno, hay unos facilitadores muy claros que yo creo que todo el mundo ya reconoce, que no es algo que se haya inventado en los últimos 5 años. Lo primero es el diálogo temprano. Obviamente, cuanto antes se identifiquen esas incertidumbres, cuanto antes se definan los objetivos para la toma de decisiones, antes se puede trabajar para reducir esas incertidumbres y para que las decisiones sean lo más rápidas posibles. Por tanto, el diálogo temprano es fundamental. Cuando hablamos de diálogo temprano, hablamos de un diálogo muy temprano, no hablamos de diálogos entre la opinión positiva del CHMP y la autorización por parte de la Comisión Europea. Estamos hablando de meses antes del CHMP, siempre y cuando, claro, haya certezas de que va a pasar el CHMP sin problemas.
En este diálogo temprano, obviamente, hay otro driver, otro facilitador, que sería la identificación de las incertidumbres. Es decir, si se identifican las incertidumbres a tiempo y, por tanto, pasamos al tercer facilitador, se hace un plan de generación de la evidencia claro. Cuando se llega al momento de la negociación para el acceso al sistema sanitario, digamos que todo está mucho más claro. Las decisiones pueden estar ya tomadas con antelación y, por tanto, lo que nos podemos encontrar es que podemos ofrecer a los pacientes mucho más rápido los medicamentos. Obviamente, todo esto no es sencillo, porque tal y como ha mostrado Pedro, pues con unas bases de datos o con unos sistemas de recogida de información potentes como los que ha enseñado, nos van a permitir reducir incertidumbres que vengan, por ejemplo, de un ensayo clínico que no es todo lo completo que nos gustaría, por diversos motivos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que reconocer claramente que los sistemas de información juegan un papel fundamental. Por otro lado, Monse también lo ha mencionado que hacia lo que hay que ir es hacia una agilidad en la recogida de datos, en que no se sobrecargue al clínico, en que los sistemas digitales a estas alturas tienen que hacer la mayoría del trabajo y no sobrecargar a ningún clínico con recogidas de datos, ¿vale? Y luego también, obviamente, el que tengamos un link sencillo con datos económicos o de facturación con datos de seguimiento de consumos y demás, porque esto lo que nos va a permitir es también tener un control del gasto mucho más efectivo. Y ya para terminar, el objetivo final de esta unión entre los datos, la toma de decisiones, marcando el objetivo y teniendo en cuenta cuáles son los drivers, es el poder tomar decisiones ágiles. Es fundamental que la toma de decisiones mejore. Tenemos unos retrasos, o el último informe y los últimos análisis internos nuestros indican que tenemos unas áreas de mejora en las que estamos trabajando y hay que tomar decisiones ágiles. Pero el tomar decisiones ágiles no implica que sean decisiones apresuradas, sino que tienen que ser en cualquier caso decisiones informadas. Por tanto, el esfuerzo donde lo tenemos que dirigir es que estas decisiones o esta información que tiene que soportar las decisiones sea, en primer lugar, una información consensuada por todos los stakeholders y, en segundo lugar, que sea hecha en tiempo. Es decir, que la decisión se tome, o mejor dicho, que toda la información necesaria para la decisión se haya manejado, se haya discutido y se llegue a un punto en la negociación donde realmente el trabajo que quede sea menor. No podemos trasladar todas las incertidumbres, toda la información que no tenemos y todas las posibles decisiones a la última parte del proceso. Es decir, bueno, solicito código nacional y en ese momento empiezo a verlo todo. Bueno, pues eso es un poco apresurado, porque al final eso lo único que hace es trasladar los tiempos o aumentar los tiempos y el que sale perjudicado es el paciente. Y bueno, nada más. Yo me he ajustado al tiempo, he acabado un minuto antes para que podamos luego discutir lo que os parezca. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Ahora creo que me toca a mí. Mi nombre es Conrado Domínguez. Primero que nada quería agradecer a Sedisa y a Kiowa Kirin por la posibilidad de poder participar y sobre todo de compartir algunas reflexiones sobre un aspecto que se torna relevante cada vez más en el sistema sanitario, sobre todo pensando, por lo menos bajo mi punto de vista, en la necesaria transformación que tiene que tener no el sistema sanitario, sino el ecosistema sanitario, porque hay muchos actores y aquí hemos visto, por ejemplo, la plataforma de pacientes o la propia industria, que creo que son actores importantes en la propia transformación, ¿no? A mí me va a tocar hablar un poco de la gobernanza y el acceso compartido de los datos. Mi idea es contar un poco el escenario al que nos vamos a enfrentar desde el punto de vista administrativo, jurídico y de gestión y casi que perder un poquito más de tiempo en la última diapositiva, que son los potenciales impactos que tendrían si llegamos a ese ideal de tener los datos compartidos y de poder
y de poder gobernarlos. Desde luego, ¿qué tipo de datos podemos, por poner un ejemplo en centros sanitarios? Pues ahí tenemos todos los datos de carácter personal, todos los datos que tienen que ver con todos los dispositivos que tenemos para obtener información relativa a los datos de salud de las personas. Muchos se recogen, otros, como también saben, no se recogen directamente, y esa es una primera parte de la autocrítica que voy a ir haciendo también al propio sistema sanitario y a los gestores del tema de los datos y de compartir los datos, ¿no? Tenemos mucha tecnología que almacena datos que nadie recoge, ¿no? Y que creo que tenemos que hacer una primera revisión sobre eso, ¿no? Después también tener en cuenta que cada vez, ¿no? hay más normas que regulan todo lo que tiene que ver con la protección de esos datos, ¿no? Por su carácter personal, porque además dan características de la salud física o mental de las personas, o incluso de quién presta los servicios, ¿no? Si miramos en nuestra fuente principal, a la que todo primero nos viene a la cabeza, donde podemos tener datos sanitarios que nos puedan servir para hacer las cosas que tendríamos que hacer con esos datos, ahí hay una lista no exhaustiva, he puesto algunas cosas, pero también, y usando también las presentaciones anteriores, tanto la de Monse, la de Pedro como la de Carlos, yo creo que es importante que es un momento de punto de inflexión, ¿no? Cada vez tenemos más, o intentamos, por decirlo de alguna manera, alejar la atención de los centros hospitalarios, con lo cual hablamos de medical device. Cada vez intentamos sensorizar más cosas, con lo cual hablamos incluso de la información que se puede recoger en el propio móvil de los pacientes, pero no nos olvidemos también de los profesionales. Ahí surgen retos ya, que cómo se incorpora esa información a esta historia clínica que parece que es el núcleo, ¿no? El núcleo gordiano de toda nuestra información. Creo que también hay que tener en cuenta, y es algo que daría para mucho, pero que es la calidad del dato. Es decir, si ahora nos paráramos y pasáramos una raya sobre nuestras historias clínicas, me gustaría saber cuál es el porcentaje solo de los que están viendo el webinar que estarían dispuestos a afirmar que el 100% de los datos que salen de nuestras historias clínicas están perfectamente recogidos y con una calidad, y que no van a tener contraste en otras fuentes o sistemas de información del propio sistema sanitario, ¿no? Y después ver el escenario, ¿no? Ahora mismo existe un espacio europeo de datos. Aquí le pongo una pequeña diapositiva de lo que se pretende, ¿no? Que son herramientas para intercambiar datos dentro de la Unión Europea, sobre todo para poder compartir información, y creo que es importante en cuanto a la atención. Y ya no les digo, por ejemplo, un territorio como Canarias, que tiene 2 millones de habitantes y recibe casi 16 millones de turistas de toda Europa, y que eso lo soporta el sistema sanitario público, pero en cualquier territorio de España, o incluso entre los propios nacionales dentro del territorio, muchas veces no podemos acceder, por decir que no podemos acceder a la información clínica de a quien estás atendiendo en una urgencia o en cualquier circunstancia que se produzca, ¿no? Eso lo que va a determinar son unas reglas, en teoría claras, unas normas y unas prácticas que se darán a través de una ley de gobernanza. Va a haber un marco de gobernanza que será el Consejo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, y habrá unas infraestructuras transfronterizas, porque la idea es compartir, lógicamente, entre los países de la Unión Europea, que tendrán diferentes usos, unos usos más primarios que tienen que ver con esto que acabo de hacer, ¿no? Con la asistencia sanitaria, cuando tienes un evento y alguien te recoge en una ambulancia de emergencia, poder acceder a determinados datos que ustedes saben mejor que yo, las implicaciones que pueden tener hacer determinadas cosas si no conoces la realidad de esa persona, que no siempre te la puede dar, o no siempre tiene acompañante para dártelo. Y un uso secundario que también creo que es muy importante, sobre todo por todo lo que tiene que ver con el impulso de la I+D+I, de la medicina personalizada y de la política sanitaria, ya sean tanto a nivel macro como a nivel más micro, ¿no? Lo que sí que es primordial, y no podemos olvidarnos, sobre todo los que nos toca a lo mejor estar en la parte más de la gestión, es que la propiedad de los datos de salud
independientemente de las normas que apruebe la Unión Europea o que apruebe España, son y seguirán siendo propiedad de los ciudadanos, ¿no? Con lo cual aquí ya hay un primer factor, bajo mi punto de vista, importante. Yo soy un convencido de la gestión compartida, soy un convencido de implicar a los profesionales y a los ciudadanos por decirlo de alguna manera, en parir decisiones, y eso si se tiene que basar en datos sanitarios, más todavía. Creo que además esto nos va a permitir generar mucha interacción, ¿no? con otras, en este caso, con otras información que existen en otros países o cómo se comportan determinadas patologías en diferentes países. Vamos también a poder, como ya dice, añadir información, rectificar, restringir cosas a las que no queremos que se acceden o no. Es decir, va a haber un cierto control sobre los datos sanitarios, mayor control en teoría del que ya existe. También, y hablaba antes Carlos y también algunos de los anteriores ponentes, lo que tiene que ver con la seguridad y privacidad de esos datos, es decir, va a haber, como si dijéramos, verticales, donde tanto los investigadores, las instituciones públicas o incluso la industria farmacéutica va a poder acceder a esos datos para unos fines específicos y siempre que vayan para beneficiar, en este caso, a las personas y a la sociedad. Desde luego tienen que estar anonimizados y solo se pueden procesar en entornos que sean seguros, porque si al final lo sacas de un entorno seguro y lo procesas en un entorno no seguro, pues te puede generar problemas que creo que tenemos ejemplos en España de ataques a determinados hospitales y las consecuencias que eso tuvo, tiene y va a tener, ¿no? Y después también va a haber una cosa importante, que hay determinadas categorías de datos que podrán y que tienen que emitirse, ¿no? Y aceptarse en una forma en que se puedan ser interoperables entre los diferentes medios electrónicos que existen en el ámbito europeo. Es decir, aquí se abre un mundo, porque y hablo de España, si tenemos un número determinado de comunidades autónomas que tienen además descentralizada la gestión sanitaria, si vamos allá a países, pues imagínense lo que va a suponer, y saben que además hay un proyecto de Data Lake dentro del Sistema Nacional de Salud que va avanzando con sus idas y venidas, pero que creo que es muy importante porque sobre todo va a determinar cuáles son las reglas comunes y la información común que vamos a compartir entre las diferentes comunidades autónomas, con qué estructura, con qué seguridad. Y creo que eso es un paso muy importante que tenemos que pensar bien y sobre todo que tenemos que pensar para qué lo queremos. Yo creo que el COVID también nos dio una de las lecciones aprendidas del COVID es que hay que compartir información, sobre todo para tomar decisiones, en muchos casos basadas en datos y no basadas en otras cosas, y escuchando a los que saben, que principalmente son los profesionales, y creo que eso son cuestiones básicas que nos deben ayudar a la gobernanza, ¿no? El compartir datos, pues evidentemente nos va a permitir mejorar la calidad del tratamiento médico, todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo, incluso con la eficiencia y la gestión de recursos sanitarios, porque muchas veces el no tener determinados datos hacen que no seamos eficientes o que estemos gestionando, no añadiendo valor a lo que hacemos. Y ejemplos prácticos, pues pueden ser, por poner un ejemplo, del tema de la atención primaria y todo lo que tiene que ver con el no compartir determinada información con el ámbito hospitalario y al revés, ¿no? También eso nos va a abrir nuevos riesgos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la privacidad, con temas de ciberseguridad, con desafíos también éticos, con desafíos técnicos, porque cada uno es de su padre y de su madre. Yo que he tenido experiencia en determinados ámbitos de gestión donde compartíamos todas las comunidades autónomas y solo hay no hay que pensar mucho para saber que los sistemas son heterogéneos, no es lo mismo un territorio como el territorio de Canarias fragmentado que un territorio continuo, que un territorio que tiene una determinada pirámide de población versus otra, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchos aspectos que tenemos que seguir avanzando y sobre todo que intentar homogeneizar para poder tener una gobernanza efectiva para realmente, y yo creo que eso ahí donde es una de las cosas que más me gustaría y que al final intentaré decir es para qué queremos
compartir los datos y para qué queremos tener cierta gobernanza de los datos y dando por hecho que los datos son datos que tienen calidad, ¿no? Bueno, una definición y los principios básicos de la gobernanza de los datos, esto es simplemente recordatorio, son una serie de prácticas, de políticas, de normas o estructuras para gestionar de manera efectiva y segura los datos sanitarios. Además, tiene que ser una gobernanza que permita la integridad y la privacidad de esos datos y sobre todo tiene que ser un facilitador para la toma de decisiones pensando siempre en la mejor atención a nuestros ciudadanos. Con 5 principios clave de la transparencia, es decir, todo esto al final es una forma de rendición de cuentas también a quien financia, sobre todo los sistemas sanitarios públicos. Creo que se debe proteger la privacidad basada en lo que hablábamos antes de quiénes son los datos, la responsabilidad, la integridad de esos datos y sobre todo el acceso equitativo en general a los datos, ¿no? Esos son los principios rectores de la gobernanza de los datos. Hay muchos modelos, aquí le he puesto 4, quizás los 4 vamos a decir, más usados, que todos tienen ventajas e inconvenientes. Yo creo que no hay un modelo de datos perfecto y yo creo que lo que consiste es que en esos modelos de gobernanza lo que tienen que hacer es adaptarse a tu sistema y tú utilizar el que más se adapte a al punto de partida, porque es que piensen que ahora no vamos a crear de cero nada. Tenemos que evolucionar lo que ya tenemos para transformarlo y para tener una cosa nueva que nos permita de verdad a todo esto que estamos contando que realmente se pueda hacer, porque seamos conscientes de que es verdad, y yo me quito el sombrero, por ejemplo, con las experiencias que contaban antes de Cataluña, del riego compartido, del pago por resultados, la recogida de resultados de salud, pero ese no es el escenario de nuestro Sistema Nacional de Salud a día de hoy. Ese sería nuestro ideal, ¿no? El poder recoger resultados de salud. Estamos haciendo e invirtiendo mucho dinero en tratamientos innovadores, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, y después en muchos casos no somos capaces de ver los resultados de salud, y eso para un economista como yo tiene un coste de oportunidad muy grande, porque estás destinando recursos a algo a lo que no sabes si lo destinaras a otra cosa, pues igual sería más costo efectivo, ya no solo para el sistema, sino incluso para la ciudadanía en general, ¿no? Estos modelos, un modelo centralizado donde una única entidad, lo llevamos al nivel que lo llevamos, sea hospital o sea un sistema de salud, tiene el control total de los datos. Eso tiene, pues, de ventajas e inconvenientes que no voy a entrar en ellos. Modelos más descentralizados, donde cada uno de los hospitales, incluso clínicas individuales, controla sus propios datos. Un modelo que a mí me gusta mucho y quizás por mi forma de ver las cosas y de trabajar, que es un modelo federado donde se combinan determinados datos de manera centralizada y otros de manera descentralizada. Incluso los datos se gestionan y se almacenan localmente, pero se pueden acceder a ellos a través de esa federación. Y después pues, también lo que son consorcios, donde organizaciones de diferentes tipos pues, comparten y gestionan los datos. Y esta es quizás la diapositiva en la que más me gustaría definir algunas cosas sobre los potenciales impactos de gobernar bien los datos y compartir bien los datos, ¿vale? Lo primero, y vuelvo a repetir una idea anterior, es que no vamos a partir de cero, vamos a partir de la situación que tenemos actualmente, que cada uno haga una retrospección en los datos de su historia clínica, por pensar en algo. Ya no hablo de los medical devices que va a haber, ya no hablo de la asistencia a domicilio, ya no hablo de los reportes que los pacientes de determinadas patologías a través de las plataformas que las propias organizaciones o que determinados servicios puedan darle, se puedan recoger, y el reto que supone incorporarlos a la historia clínica, que esa es otra, pero es evidente que si estuviéramos en esa tesitura íbamos a mejorar la calidad de la atención a nuestros pacientes, porque íbamos a tomar decisiones basadas en datos, no basadas en otras cosas que a veces hacemos más por la expertise, las experiencias o incluso por otras cuestiones. Con todo el desarrollo de la medicina personalizada
y con el necesario cambio que tenemos que tener de pasar de un sistema de salud, de producción de servicios, a un sistema de salud de verdad, donde la prevención tenga un factor importante, todo lo que sea tener datos que nos permitan a través del Big Data o de la inteligencia artificial, que tampoco he querido meterme mucho en eso, nos pueda ayudar a, a saber lo que va a pasar o a cómo va a responder a un tratamiento un paciente, pues todo eso nos puede servir para mejorar la calidad de la atención al paciente o los resultados de salud, o mejorar la optimización de determinados recursos. Pienso por ejemplo, los recursos sanitarios que tienen que ver con las propias ambulancias, la coordinación ya no solo en niveles asistenciales de primaria y hospitalaria, sino incluso entre el sistema sanitario y el sistema sociosanitario, que en muchos lugares de España no está conectado, o incluso con la red de hospitales concertados que tenemos, que no compartimos, ¿no? Yo creo que si somos capaces de tener una gobernanza de datos compartida, generada por todos, y ahí también es otro de los mensajes que me gustaría, es decir, cuando pensamos en esto, esto no tiene que quedar en los decisores ni en los gestores, tiene que quedar en que debe ser algo compartido por todos, es decir, y desde el principio contar con ciudadanos o con pacientes organizados de la manera que sea, pero también con los profesionales. Y aquí seguro que están viendo este webinar muchos profesionales, no voy ni a intentar decir si en muchos casos han podido participar en cómo se desarrollan determinadas aplicaciones dentro de la historia clínica, ¿no? Evidentemente, el tener datos, el poderlos procesar, el poder utilizar determinadas herramientas nos va a permitir, pues, avanzar mucho más en el conocimiento de determinadas patologías, en el conocimiento de cómo funcionan determinados tratamientos, y sobre todo yo creo que el acceso a la innovación, y antes también hablaba de eso Carlos, nos puede ayudar esto a ser mucho más rápido y a mejorar el qué innovación se incorpora de verdad, cuál va a ser el efecto, incluso saber cuáles pueden ser los posibles resultados. Y ya para terminar, algo que a mí me preocupa mucho, que es la sostenibilidad, y no solo la sostenibilidad económica, sino también la sostenibilidad de un sistema público de salud universal. Creo que todo esto nos debe permitir a un aprendizaje continuo de los propios sistemas de salud y ser capaces de cambiar, porque también dejo la reflexión cuántas unidades y acciones se hacen y no somos capaces de darle marcha atrás por millones de razones, o el no hacer, ¿no? Y sobre todo porque si pensamos en gestión por valor, ¿no? Lo que este observatorio está haciendo, y pensamos, por ejemplo, en cómo define Murray lo que es valor, beneficio menos daño, PRES-PRON, dividido por el tiempo que ocupas, los euros que ocupas, pero también el CO2. Creo que el impacto del cambio climático sobre los sistemas sanitarios va a ser uno de los grandes retos, y el tener datos y poder disponer de datos nos puede ayudar a mejorar sobre esto, y sobre todo pensando en que lo que tenemos que buscar es en ser más eficientes y más eficaces para poder seguir prestando más y mejor servicio de lo que ya nuestros profesionales hacen, que yo creo que ese es el leitmotiv de todo esto, ¿no? Yo creo que esto debe ser una herramienta que permita a nuestros profesionales dedicar más tiempo a la atención a los pacientes y a investigar, porque ese es otro de los grandes retos que tenemos en el sistema, y quizás no tiene mucho que ver con esto, pero si le diéramos herramientas sería mucho más fácil, y la mayor herramienta que le podemos dar para tener más investigación en el ámbito sanitario es darle más tiempo, y darle más tiempo es quitarle cosas que no generan valor y que solo puedan hacer de otra manera o se pueda generar de otra manera. Y bueno, no quiero alargarme mucho más y darle las gracias, como ya digo, por dejar participar ahora en el debate. Espero que surjan algunas cuestiones de las que he planteado y que creo que pueden generar un poco de debate. Muchas gracias. Conrado, no sé si podéis animar a participar a los asistentes, a participar en el chat, que creo que está abierto, si A lo ven ver. todos. Sí, vamos al chat. Bueno, hay dos preguntas. No sé
es que una relativa a que cómo de verdad vamos a aterrizar todo esto que estamos contando, yo creo que hay experiencias prácticas, y otro es cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, sobre todo al incorporar los prompts a nuestra enfermedad, y cuál sería el primer paso. No sé, Pedro, si tú quieres hablar algo del tema de los prompts, ¿no? ¿Cuál era la pregunta exactamente, Conrado? Perdona. Con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿cuánto tiempo nos queda para que los prompts de nuestras enfermedades se puedan incorporar a nuestras historias clínicas, y cuál sería el primer paso? Bueno, yo lo he apuntado en mi presentación. Yo creo que hay un tema de gobernanza también, ¿no? De dónde está el centro realmente. Ahora que se empieza a hablar, bueno, se ha hablado siempre, pero nosotros incidimos mucho en salud, que no es lo mismo que sistema sanitario, ¿no? Y que quizás en esta gobernanza de dónde está el centro y y dónde van a estar, cómo se van a incorporar. Ha salido durante varias presentaciones también el quién va a colaborar o cómo el sistema sanitario va a poder incorporar todo esto. Yo creo que la clave también es de cómo se va a producir todo este proceso y cómo se van a poner a disposición. Una vez que exista la información y una vez que el paciente se haya incorporado a todo eso, pues la inteligencia artificial entiendo que podrá resolverlo, pero creo que nos queda mucho camino en la gobernanza, en hablar con el paciente y en ver también que el sistema sanitario es reactivo a esto, incorpora, ¿no? esta información y tiene un valor para el propio paciente. Creo que nos queda un camino realmente para que realmente esté todo integrado de una forma, por así decir, automatizada. No sé si Simón, si Carlos quiere decir algo más de esto, y después lo otro habla de cómo aterrizamos todo esto que estamos contando, ¿no? Sobre todo en el escenario, como también yo decía, que tenemos de diversidad de incluso de bases de datos dentro del mismo hospital. Es decir, ¿cuáles serían los pasos que tendríamos que hacer para empezar a que esto de verdad fuera una realidad, más allá de que fuera una utopía, ¿no? Yo solo quería añadir en la parte de prompts, por si, ¿no? Es interesante conocer que en Cataluña sí que se ha iniciado una iniciativa para que los profesionales puedan prescribir prompts, o sea, como sistema sanitario público. Entonces, bueno, está pilotándose ahora mismo, ¿no? Pero es con esta idea de decidir qué prompts, en qué patologías, también a qué pacientes o no, y que el propio paciente pues lo pueda responder a través de aplicativos electrónicos. Y también otras iniciativas a nivel de Cataluña, ¿no? Del Centro de Inteligencia Artificial del Medicamento, que también está en una fase muy incipiente, ¿no? Hay algún tema relacionado también con la predicción de prompts y de PREMS, pero creo que estas líneas, ¿no? Yo creo que todos hemos cogido estas iniciativas y estamos empezando a andar, y en pocos años yo creo que vamos a ir viendo resultados en este tema. Espero. De todas formas, cualquier pregunta, pues lo pueden escribir en el chat y intentaremos responderla, ¿no? A mí sí me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, porque así es más fácil para mí, así no tengo yo que participar en contestarla. Y es que si realmente todos los agentes, ¿no? Lo que yo hablaba antes del ecosistema, nos creemos esto. Por su propia experiencia, ¿ustedes creen que el ecosistema sanitario entiende que este es el camino que tenemos que seguir, y que los datos son súper importantes, que tienen que tener calidad? Es decir, los incentivos a que se registren los datos de verdad, de calidad, y después a si realmente estamos contando con los pacientes y con los profesionales en este tipo o en esta transformación o en este cambio que estamos haciendo. Si quieres, Carlos, Sí, bueno, yo creo que has dicho la palabra mágica, ¿no? Incentivos. ¿Dónde están los incentivos a que tanto clínicos como servicios de salud, como gerencias, recojan datos de calidad? El problema yo creo que es que no hemos conseguido encontrar ese incentivo o trasladar ese incentivo. Pero vamos, en mi opinión es que no hay otro camino. O
sea, hay que recoger los datos, tienen que recogerse de manera sistemática porque yo creo que el discurso de hay que hacer un registro de se ha terminado. Ya ese discurso está totalmente obsoleto. A lo que hay que ir es a la digitalización de los registros sanitarios desde el minuto 1. Esto no puede ser, vamos a hacer un registro, porque al final acabamos teniendo 50.000 registros, pásame tus datos, los mezclo con los míos, pero ¿qué pasa con el origen? No, esto tiene que ir hacia, pues eso, hacia un data lake, y el data lake del cual obtengamos la información, ya sea para uso secundario o para uso primario de datos, como el espacio europeo. Y yo creo que en ese sentido lo que tiene que haber en primer lugar es voluntad política, eso está clarísimo. Quiero decir, desde los técnicos como podemos ser Monse o tú o yo, que estamos metidos en el sistema, nosotros estamos limitados a decir, oye, hay que hacer esto, pero tiene que haber voluntad política y yo creo que uno de los principales obstáculos de que esto funcione es el Consejo Interterritorial. Creo que no hay vuelta de hoja. Es decir, ahí es donde se tiene que decidir y donde se tiene que manifestar la voluntad política. Si ahí no se ponen de acuerdo y no tiran todos hacia el mismo lado, va a ser muy complicado que lleguemos a tener esa digitalización de absolutamente todo, porque todavía hay reminiscencias de hablar de registros y esto yo creo que ya está pasado ese discurso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Es que no creo que es una opción, porque es que si no, la alternativa, ¿cuál es? O sea, yo coincido en que es muy complicado, en que nos quedará más o menos tiempo, como decías, Monse, pero es que el no hacerlo es que vamos en un camino que no puede ser. Esto me recuerda cuando empezó Internet, ¿no? Y decía, pero tú vas a tener una página web en tu empresa o en tu organización. Y decía, pues no lo sé, pues sí, pues no, pero si es que hoy en día no puedes dar la espalda a recoger los datos, a medir, a ver resultados. Y si miramos dentro de unos años hacia atrás, yo creo que lo veremos con perplejidad. Entiendo que es complicado y que tiene que haber incentivos y coincido también con el tema de liderazgo y de consenso. Pero este es el camino, sin duda, y la alternativa es que no sé cuál puede ser, porque... Sí. Bueno, Y Monse, también, obviamente, totalmente de acuerdo con Carlos y Pedro. Nosotros el tema del dato de calidad es un punto muy clave también, porque claro, nosotros aún hablamos de registro, Carlos, vamos a, perdón, que soy un poco constipada. Vamos a evolucionarlo, ¿no? A más una digitalización, una captura, pero de momento sí que estamos recogiendo datos. Entonces, porque hablaba en mi ponencia sobre que nosotros lo vinculamos a facturación. Y esto un poco, en relación a la calidad del dato, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Al vincularlo con la facturación, lo hacemos obligatorio. Es decir, entonces tenemos mucha cantidad de datos, ¿no? Y una de nuestras preocupaciones era que el dato fuera de calidad. Entonces se han hecho diferentes análisis para verificar que este dato es de calidad, los resultados son buenos, pero no obstante, pues se han hecho planes de mejora de calidad, de controles internos, etcétera, del dato que se introduce, porque obviamente, pues, bueno, por ejemplo, temas de fechas, ¿no? Son puntos muy críticos en los datos, por ejemplo, las fechas que muchas veces son autorrecogidas. Bueno, hay temas de estos muy concretitos, ¿no? Que ahora no quiero bajar, pero que es un tema importantísimo, ¿no? Y yo creo sinceramente, ¿no? Que tiene que haber este compromiso político. Yo creo que todas las gerencias se están empezando a mover y se habla mucho y yo creo que sí que lo vamos a ver. Carlos, que veo que Sí, levantaste la sí, mano. es que es muy curioso porque es sobre todo el contraste. Conrado está hablando de incentivos desde el punto de vista, digamos, más benévolo de la palabra y tú has dicho, no, lo unimos con facturación. Claro, y ahí ese incentivo del latín. Incentivo viene del latín incentivos, que significa espuela. Quiero decir, tú has cogido la parte de la espuela y realmente Conrado hablaba del incentivo por el otro lado, pero no, pero es que es así, quiero decir. Obviamente, por incentivar siempre se trata de decir, bueno, vamos a incentivarlo, pues yo qué sé, por ejemplo, pues mira, si registramos todos estos datos, sacamos una publicación, o si tenemos todos estos datos, podemos hacer o tomar decisiones más afinadas y podemos liberar presupuesto para no sé qué, pero a la larga, yo creo que
aparte del incentivo, el incentivo tiene que unir a la concienciación. Quiero decir, el sistema sanitario somos todos. Entonces, desde el médico que prescribe hasta la enfermera que cuida, el fisio que trata y la psicóloga que asiste. Quiero decir, somos todos. Entonces, yo creo que el incentivo tiene que ser que nos demos cuenta de que, como decía Pedro, que es que no hay alternativa. O sea, que no es que vamos a registrar mejor porque no, que es que no hay alternativa, hay que ir a la digitalización, porque además los propios clínicos son los primeros que reconocen que si tienen un acceso rápido a los datos, sus decisiones son mejores. Y como muestra tenemos las ERN, las redes europeas de referencia. Es verdad que ha costado mucho, pero claro, manejan un sistema en el cual médicos de los 27 Estados miembros comparten datos de un solo paciente y pueden obtener respuestas para tratamientos de manera casi inmediata. Yo creo que solo quería puntuar esto del incentivo que me ha resultado curioso. No, justamente, Carlos, y te cojo la palabra porque fue una acción que hizo que incrementaran muchísimo los registros, como ya podéis ver, pero que en contra, ¿no? Pues no hizo que se generara la cultura, ¿no? El saber por qué lo estaban haciendo los clínicos. Entonces, nuestro trabajo durante todo este año, todos estos años ha sido compensar un poco esta acción, elaborando pues informes de resultados, ¿no? Dando esta transparencia, este retorno para que le vean la utilidad de tener sus propios datos. Y realmente una de las líneas de trabajo es que los propios centros puedan explotar sus propios datos, ¿no? Este es el incentivo que durante muchos años, ¿no? Pues se ha tenido que ir trabajando porque se había hecho un poco por imposición, que no era la gracia, ¿no? Porque la gracia era tener pues datos de efectividad, ver este retorno. Y quiero decir que sí, que mi comentario iba en este sentido, ¿eh? Quizás no me he explicado muy bien. He sido yo el que te busco la vuelta, Monse. No, Sí. Tú lo has explicado Que fenomenal. también lo de Monse es un incentivo, ¿eh? Sí, Porque sí. Total, seguro que la facturación tiene alguna implicación en otras cosas, ¿no? seguro. Sobre todo en objetivos de servicio y demás, ¿no? Y ya si les parece terminar y haciendo una última reflexión, basándome también en algo que escribe Alberto Romero en las preguntas, ¿no? Y si todos nos paramos y nos leemos el informe de Abril Martorell de hace ni se sabe cuántos años, seguimos teniendo los mismos retos, ¿no? Entre ellos, por no entrar en los demás, sino en lo que él plantea, es en lo de centrar todas las políticas en el paciente, ¿no? Y su reflexión va que la tecnología nos está poniendo más que nunca contra las cuerdas, ¿no? Y que es esa propia tecnología, más allá de incluso de la voluntad política y de los pacientes, la que nos está generando ese propio freno, ¿no? Y aquí hablo de algo que también quiero, además yo creo que va a ser una buena forma de terminar algo con tocarlos, ¿no? Yo, por experiencias previas, he participado en este caso en las comisiones delegadas del Consejo Interterritorial, en el propio Consejo Interterritorial, y, y creo que nos falta un poco de generosidad. Y cuando digo generosidad, es que no estamos dispuestos, y hablo en un sistema descentralizado, federado asimétrico como es España, donde las propias comunidades autónomas, yo he representado a una, no estamos dispuestos a renunciar a nuestras cosas o a cosas nuestras por ese bien común, porque yo te uso A o uso B o uso C o ya lo tengo así, me va a costar más. Y creo que ese es el foro de verdad donde todos tendríamos que pararnos, que ver que no hay otra alternativa y tomar decisiones que de verdad impacten sobre el sistema y que de verdad faciliten, sean facilitadores de, como bien decía Carlos también en su presentación, de que estas cosas pasen, porque lo importante es que las cosas pasen. Y todo lo que no hagamos para que las cosas pasen va a ser en contra del propio sistema. Y estamos aquí de paso, pero ¿qué sistema vamos a dejar, ¿no? Yo soy de los creyentes en que esto consiste no en lo que haga, sino en lo que deje. Y creo que de los retos que tenemos los profesionales, los gestores, los pacientes en este momento actual es en dejar un sistema sanitario que permita atender mejor, que sea sostenible, porque
Solo hay que mirar en Europa y fuera de Europa lo que son sistemas sanitarios no públicos y universales, es decir, creo que es el mayor distribuidor de renta y de equidad de un país es su sistema sanitario, sobre todo como es el nuestro, y creo que ahí es ese el foro donde todos tenemos que renunciar a algo o ponernos de acuerdo en mínimos, ¿no? Y yo que he vivido el inicio del proyecto del Data Lake, tuvo muchas idas y vueltas muy basado en esto que estoy hablando y eso nos ha retrasado o ha retrasado mucho que el Sistema Nacional de Salud tenga un Data Lake, basado más en las decisiones personales, comillas personales, comunidades autónomas que en la globalidad, y creo que ahí es donde tendríamos que hacer un esfuerzo, y hay una parte de voluntad política y otra parte de tecnología y otra parte de generosidad. Y sin más, pues agradecerles a todos que hayan participado en este webinar, en especial a Monse, a Pedro y a Carlos por sus ponencias, y a Cedisa y a Kiowa Kirin por hacerlo posible, y hasta la próxima, que seguro que el Observatorio de Cedisa de Gestión en Valor no va a dejar de seguir poniendo sobre la mesa asuntos que de verdad generen valor dentro de nuestro sistema sanitario público. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, un placer.